Muy bien. Un punto más interesante aquí en el asunto de este hombre de paz, el cojo, es que no tuvo vergüenza ni temor de hablar de lo que Cristo hizo por él. Más adelante en Hechos capítulo 4 vamos a ver cómo fue valiente. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios había transformado su vida. Ahora, él la transformó fue transformada a través de un milagro, fue una transformación física. Pero aún más grande es la transformación espiritual que Dios puede hacer en nosotros. Me ha tocado a mí experiencias en que yo le pido a alguien, oye, comparte tu testimonio. ¿Y sabes qué llegan a decir? Es que yo no tengo testimonio, nunca fui drogadicto, nunca maté a nadie, no tengo nada interesante que contar. Nací en una familia cristiana y ni me acuerdo cuando recibí a Cristo. No sé si a lo mejor ese sea tu sentir, pero ¿sabes una cosa? Tu testimonio tiene más que decir en cuanto a lo que Dios hace en tu vida que en lo que tú hacías sin Dios. Y hay mucha gente que pasa más tiempo contando todo lo que hacían sin Dios que contando lo que Dios hizo en ellos. Y eso no es un testimonio. Entonces tú ves, y vamos a ver cómo un asunto bien interesante que ahorita no quiero pasar mucho tiempo en ello porque lo vamos a ver varias veces. Pablo contaba su testimonio como una manera de predicar el evangelio. Al menos, si no me equivoco, 4 veces aparece en la Biblia Pablo contando su testimonio. Este es mi testimonio, cuenta. Una excelente manera de enseñarle al recién convertido a predicar el evangelio es decirle, cuenta tu testimonio. Puede ser que tú te topes con una persona así complicada, un testigo de Jehová, un mormón, no sé, alguien muy arraigado, un católico de hueso colorado, pero a lo mejor te da miedo lo que te vayan a rebatir. Pero ¿sabes una cosa? Nadie te puede rebatir tu testimonio. Puede ser que no le puedas explicar al testigo de Jehová doctrina de que Cristo es Dios y defender ese punto, pero nadie te puede rebatir tu testimonio. Así que anima a la gente a contar su testimonio. Repaso esto. Al recién convertido, pregúntale, como última pregunta, ¿a quién conoces que necesita escuchar este mensaje? Una vez de que te conteste la evidencia de poder ser una persona, un hombre de paz, decir, conozco gente, eso puede ser una evidencia. Haz que te comparta el evangelio a ti. A ver, explícame el folleto. A veces es interesante libritos sin palabras, o el cubo. Lo interesante del cubo sería que tendría que regalárselo, ¿no? Así voy a perder los demás. Pero bueno, haz que te lo comparta el evangelio y vele enseñando para que vaya y lo haga. Y que compartan su testimonio. Eso nadie se lo va a poder rebatir. Fíjate, Romanos 1.16, yo creo que lo conocen, ¿no? ¿Qué dice Romanos 1.16? No te avergüences del evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También, yo taché Tito 1.8, no sé por qué está ahí en la lista del apunte. Dice que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, no sé qué tenga que ver. Así que el próximo apunte ya no va a estar ese versículo. Segunda Timoteo 1.12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 1.16 dice, pero anhelaban una mejor ciudad, esto es celestial, por lo cual, y fíjate aquí, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué dijo Cristo? Todo aquel que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ellos. Y de estos hombres, estos héroes de la fe, ¿qué dice Dios? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué bueno sería pensar que Dios diga eso de mí, ¿eh? Que no se avergüence Dios de decir, yo soy su Dios. Un punto más que hay que ver en cuanto al cojo. El don de sanidad. ¿Qué es el don de sanidad? Fíjate qué vamos a notar aquí. Primero,
pedía limosna. No estaba pidiendo ser sanado. Él quería dinero. Porque dice ahí en el versículo 4, Pedro con Juan fijándole en los ojos dijeron, míranos. Bueno, el versículo 3, perdón. Cuando vio a Pedro, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Hoy en día los que dicen tener el don de sanidad, cuando alguien quiere ser sanado, lo primero que le piden a la persona es, ten fe. Tienes que tener fe. Y resulta ser que si no es sanado, ¿qué le dicen? No tuviste fe. Te falta fe. Tienes que declarar tu sanidad. En Tequisquiapan, el último pastor que falleció ahí en Tequisquiapan, de las iglesias cristianas que hay ahí, un pastor pentecostal, murió de lo que casi todos los pastores mueren, de un infarto. Resulta ser que este hombre de rama pentecostal, pues llegó un momento en que él se declaró sano y le enseñaron que si él tomaba medicamento era falta de fe. Así que se declaró sano, no fue más al médico porque eso era falta de fe y dejó de tomar el medicamento. Murió, estuvieron 3 días tratando de resucitarlo y pues obviamente, sí, es en serio, o sea, eso pasó. Le pueden contar a Heriberto estuvo en esa iglesia cuando el hermano que estuvo en todas las iglesias, ahí estuvo cuando y pues obviamente lo tuvieron que sepultar. Hoy mucha gente está siendo engañada y escuchen esta frase porque está quizás un poquito capciosa, ¿no? Por el hecho de fe en la fe. ¿Sí se entiende? ¿Qué es fe en la fe? Tienes que tener mucha fe y todo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Manejan fe en la fe. Ten fe y todo va a ser posible. Pero si tú no tienes fe, no vas a poder. Ahora, la fe es un concepto bíblico, pero manejan una fe equivocada cuando es fe en la fe. ¿Sabes a qué le llamo yo a esto? Metafísica cristiana. ¿Qué es la metafísica? ¿Han escuchado el concepto de mente sobre materia? Te paras en el espejo y te empiezas a decir, yo puedo lograrlo y vamos adelante, voy a conquistar. Y ahí están diciéndose, porque todo lo que digas, las palabras tienen poder. Y hoy hay mucha metafísica cristiana. Y hablan de que las palabras tienen poder. Muchos de los conceptos metafísicos están bien escondidos, leudando la fe. Y ahí están, a veces ni siquiera parecen muy piadosos cuando hablan de que las palabras tienen poder y que tienes que declarar y todo eso. Hay mucha metafísica cristiana. Así que seamos también cautelosos en cuanto a identificar ese tipo de cosas. Este hombre entonces pedía limosna, no tenía fe, quería dinero, no quería ser sanado. Segundo, en consecuencia, no requirió fe por parte del cojo. El enfermo no aportó nada. Pedro, ¿qué hizo? Le tomó y le levantó. Dice, al momento se afirmaron sus piernas, se afirmaron sus pies y empezó a dar cojos, a dar saltos. Quedó más cojo. Al momento empezó a dar saltos, ¿no? Fue un milagro, a lo que voy es que fue un milagro instantáneo. Así obra el don de sanidades, no obra a través de la fe del enfermo, no es a través de otra cosa que el poder de Dios obrando directamente. Y además dice aquí el propósito del milagro. Señales que apuntan, que señalan ¿a quién? En este caso, al Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. ¿Sí? Autenticando el mensaje. Así como Cristo fue varón aprobado por Dios, con señales y milagros, los apóstoles eran varones aprobados por Dios. Entonces, el mensaje que compartían estaba siendo ¿qué? Aprobado por Dios. Y eso era algo que tenía que ser evidente.
notorio. Algo hincapié en esta palabra de notorio porque la usa mucho Pedro. Esto sea notorio. Eso dijo al principio también en su primer sermón. Esto sea notorio. Y era algo que tenía que ser notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de quién eran los discípulos y que venían anunciando algo nuevo que iba a ser parte del judaísmo. Debía ser parte. Predicaban eso. Predicaban la iglesia como algo no distinto al judaísmo, porque en ese momento lo que sabían ellos eran que las promesas del nuevo pacto se estaban cumpliendo. ¿Y para quién son las promesas del nuevo pacto? Para Israel. ¿Tenemos nosotros cumplimiento de la promesa del nuevo pacto en la iglesia? Sí. Aspectos espirituales del nuevo pacto se cumplen en nosotros. Pero, como dice Pablo en Romanos, nosotros somos el olivo silvestre injertado. Y recibimos promesas porque somos injertados, somos bendecidos en la simiente de Israel, no en la simiente de Abraham. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al mensaje. No sé si antes alguno tiene alguna pregunta de los versículos 1 al 11. Si no, avanzamos. 3, 12 al 26. El mensaje. Lo voy a leer yo. Dice aquí: viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y vamos a ver aquí una vez más la frase clave. ¿Qué dice? Varones israelitas. Márcala también ahí porque estamos hablando de Israel. ¿Por qué os maravilláis de esto? O sea, la señal había cumplido el propósito. Y dice aquí: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Quién era el homicida? ¿Se acuerdan? Y matasteis al autor de la vida, ¿a quien qué? Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mira cómo empieza el sermón. Primero hay un dato interesante aquí en el apunte que está, dice, se cuentan 24 discursos en Hechos. 8 discursos corresponden a Pedro, 9 a Pablo. Los otros 7 son de 7 personajes distintos, como Gamaliel, Esteban, Jacobo y otros. Los discursos forman la trama del libro. Si los quitáramos, nos quedaríamos solo con una obra hecha a pedazos. En otras palabras, si nosotros nos quedamos solo con la parte histórica, no tendría mucho sentido. Podríamos ver los viajes de Pablo, pero no tendrían sentido el propósito. Entonces los discursos son bien importantes en este libro. En este caso, Pedro y Juan, dice aquí, no se atribuyen el milagro, sino que lo transmiten directamente a quien lo obró. Eso es una buena enseñanza para nosotros. Dios hace cosas en ti, no te quedes con la gloria de Dios, transmítesela a Él. Siempre aprende a transmitirle la gloria a Dios. No sé si alguna vez alguien te haya venido a decir, oye, qué bien que hiciste esto. Dice un amigo mío, me contaba que después de que predicó en iglesia en Guadalajara, bajó contento. Es muy buen predicador él, Rubén Fonseca. A mí me gusta mucho cómo predica él. Y llegó una señora bien rápido con él: ¡qué bonito mensaje diste! Y Rubén Fonseca la mira así sonriendo y dice: sí, usted es la segunda persona que me lo dice. Entonces yo apenas va bajando. No, es que ya me lo había dicho Satanás. Muchas veces así te sientes, ¿no? ¡Ah, qué padre que hice esto! ¡Qué bien que me quedó! Ahora, lo correcto, ¿qué sería? Decir, no fue nada. Sería correcto decir, he predicado mejores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A veces es complicado, ¿no? Saber qué responder ahí. Yo pienso que una respuesta correcta sería gloria a Dios.
saber darle la gloria a Dios por ello. Y aún así también desafiar a la gente, pues glorifica a Dios con su vida. Si algo bueno pude yo hacer, fue por lo que Dios hizo. Eso es transmitirle la gloria a Dios. Y dice aquí una nota: la utilidad de un siervo de Dios está en relación directa a su humildad. La curación del cojo produjo una gran conmoción, ya que todo el mundo conocía al cojo que se había sentado durante tanto tiempo fuera de la puerta a pedir. De nada sirve la señal o el testimonio sin el mensaje del individuo. O sea, de nada hubiese sido útil haber sanado a este hombre si este hombre no hubiese dado testimonio. Era algo que conocían. Este es lo que podemos estar viendo como uno de los hombres de paz. Y mira, este otro punto aquí que tengo en el apunte también es bien importante. Y es insistir. Pero vamos a seguir insistiendo en él. Así que no me voy a cansar porque es básicamente, si no entendimos esto, no entendimos nada de los Hechos. Del libro de los Hechos. El bosquejo de la predicación cristiana a Israel en los primeros capítulos de Hechos. Primero, los israelitas mataron a aquellos que el Dios de sus padres había enviado. Jesucristo lo explicó esto con una parábola, la parábola de la vid, que el dueño de la vid contrata unos labradores, estos labradores son malvados, ¿y qué hace? Manda un siervo para preguntar cómo van los asuntos de la vid, ¿y qué hacen con el siervo? Lo matan. Manda otro siervo, ¿qué hacen con el siervo? Lo matan. Manda otro, y después dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, a ver si a él sí le tienen respeto. Manda a su hijo, ¿y qué hacen con el hijo? Lo matan también. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas. Y el hijo, obviamente, es Cristo. Entonces, los israelitas habían matado siempre a los mensajeros de Dios. Segundo, enfatiza mucho esto, son culpables. Tercero, la inocencia de Jesús fue reconocida. Había habido juicios. Pilato, Herodes. ¿Saben cuál fue el juicio, el veredicto final de estos juicios? Es inocente. Cristo es inocente, pero crucifíquenlo. Inocente, pero pena de muerte. El sufrimiento cumplió las profecías. A fin de cuentas, todo el mal que habían hecho había cumplido las profecías. Y la pasión de Jesús abrió e hizo testimonio de la gloria y del triunfo. El hecho de la resurrección exige una evaluación completamente nueva de la vida de Jesús. Ese es el sermón, básicamente. Cada uno de los sermones incluye esos puntos. Y mira, Pedro aquí habla de que mataron a Cristo, versículo 13, 14 y 15. Y tiene muchos agravantes. La acusación de Pedro, apuntándoles con el dedo ahí a todos los judíos, dice, vosotros negasteis, dice otra vez en el versículo 14, versículo 15, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo puede alguien matar al autor de la vida? Eso fue lo que hicieron. Pero luego dice, a quien Dios ha resucitado, de lo cual nosotros somos testigos. Y no se avergonzaron de decirlo. Había muchos testigos que mostraban quién era. Versículo 13 también dice algo más, que Dios, Él ha glorificado. La glorificación que Dios imparte a Jesús se revela en su resurrección. De no haber ocurrido la resurrección, sería muy fácil de mostrar para todos los que tanto la rechazaban. Solamente debían mostrar el cuerpo sin vida de Jesús. En Mateo 25, por ejemplo, los sacerdotes, ¿qué dijeron? A los soldados. No, vamos a decir que llegaron de noche y se robaron, y si el gobernador quiere hacerles algo mal, porque el soldado tenía que ser castigado con la muerte si se le escapaba un preso, y el preso estaba muerto además, y se les escapó. Entonces vamos a decir que se robaron el cuerpo y si los quieren matar a ustedes, los soldados, por haber pasado esto, nosotros vamos a interceder por ustedes. Si los líderes religiosos querían demostrar que la resurrección de Cristo era mentira,
solamente tenían que mostrar el cuerpo sin vida. Pero en lugar de ello, inventaron ellos una mentira. La versión oficial. La versión oficial era que el cuerpo se lo habían robado. Aún hoy en día se encuentran escritos y eso de que niegan de la resurrección de Cristo. Y muchos de los ateos dicen, mira, aquí está un escrito que dice esto, que el cuerpo se lo habían robado. Y aún se maneja como una teoría de la posible explicación de la resurrección de Cristo. ¿Han escuchado ustedes esas teorías, no? La teoría de que las mujeres se equivocaron de tumba, la teoría de que Cristo tenía catalepsia. O sea, lo que le ocurrió ahí en la cruz fue que se desmayó y lo llevaron a la tumba y lo fresco de la tumba hizo que volviera en sí. Y hay diferentes teorías para decir, no, Cristo no resucitó. Pero la evidencia bíblica es abrumadora. Bíblica y extrabíblica. Decía Josh McDowell en su libro de Evidencia que exige un veredicto, que no hay hecho de la historia antigua mejor verificable que la resurrección de Cristo. Es uno de los hechos mejor verificables por la cantidad de testigos que hubo. Bien, las agravantes se mencionaron aquí, somos testigos, y versículo 16, y por la fe en su nombre, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, y aquí está el único atenuante. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Este enorme crimen cometido era mitigado solamente por el atenuante que significaba la ignorancia. Pero además, en Lucas, también ahí mismo vemos Lucas 23, 34, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Cristo ya había quitado la culpa de este crimen. Nadie en el cielo será juzgado por haber crucificado a Cristo. Si alguien va al infierno, ¿por qué va al infierno? Por haber rechazado a Cristo. Fíjate que nadie va por pecador. O sea, realmente quien estará en el infierno será por haber rechazado a Cristo, más que por propiamente sus culpas que lo llevaron. Y si alguien está en el cielo, estará en el cielo por haber aceptado a Cristo. Esa es la realidad que vamos a ver. Y bueno, el pueblo obró en ignorancia sin darse cuenta de que toda esa manera de obrar que hizo cumplió las escrituras. Isaías 53, desde el 1 hasta el 12, habla de los sufrimientos de Cristo. Y menciona aquí cómo todo esto iba a cumplir las profecías. Fíjate los siguientes versículos. Pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, de que el Cristo había de padecer. Ahora, una cosa más. Si bien fueron eximidos del pecado de haber matado a Cristo, o sea, propiamente de ese delito en particular de la muerte de Cristo, si habían obrado por ignorancia, esto les da la oportunidad de creer y ser salvos. Porque a fin de cuentas, como dice el último de esos puntos que tengo aquí, la ignorancia no es excusa de pecado, pues Jesús probó su misión divina. En otras palabras, el hecho de que ignoraran todo esto, o que alguien ignore de Cristo, no por ignorancia, son salvos. Nadie va a ser salvo por ignorancia, porque la conciencia da testimonio. En un momento Cristo, hablando de sus propias obras, dice ahí en Juan, el pasaje que tiene ahí en el apunte, Juan 15, 22, dice, si yo no hubiese venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. La ignorancia no es excusa de pecado, pero el hecho de saber aumenta el juicio. Y finalmente en Romanos podemos ver que no hay nadie que pueda poner excusas. Dice en Romanos capítulo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú.
¿no? Bueno, Romanos 1, no me acuerdo si me interesa. Estoy mezclando ahí un poquito. Pero bueno, somos inexcusables, sea por ignorancia o no. La ignorancia puede mitigar el juicio, pero no salva a nadie. Bien, versículo 19. La palabra de Dios siempre espera una respuesta personal y dice aquí, así que arrepentíos y convertíos. Aquí viene el mensaje. Y noten esto, mensaje de salvación, pero también mensaje de reino. Ambos mensajes van juntos. Hoy no predicamos nosotros el mensaje del reino, predicamos únicamente el mensaje de salvación. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. ¿Te das cuenta? Salvación y reino vienen juntos. Versículo 21. Hasta, dice, versículo 21, voy a leer. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Esta época de la restauración de todas las cosas, ¿a qué se refiere? Justamente se refiere al milenio. Y sigue predicando en cuanto a esto, dice versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. El tema del profeta en la profecía bíblica, los judíos entendían que iba a venir Elías, el profeta, el Mesías, pero a veces no distinguían muy bien entre estos tres personajes. Elías, sabemos nosotros que Jesús dijo Elías ya vino. ¿Quién vino representando con el poder de Elías? Juan Bautista. Lo que no identificaban muy bien era el profeta y el Mesías. A veces los dividían entre dos personajes diferentes. Pero nosotros vemos en el cumplimiento de las profecías y la explicación que dan que era el mismo. El profeta, a un profeta como Moisés, se refería a Cristo. Así que entonces ambos personajes, el Mesías y el profeta, son Cristo mismo. Y eso lo vemos aquí. Versículo 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta, ¿cuál profeta? El profeta como Moisés, sea desarraigado del pueblo. ¿Qué es esto de sea desarraigado del pueblo? ¿Qué significaba cuando en el Antiguo Testamento decía, cuando uno pecaba tenía que ser cortado del pueblo? Normalmente eran cortados por apedreamiento, mataban, pero implicaba ser sacado, ser excluido del reino. Por eso se ha desarraigado del pueblo. Eran sacados completamente de esto. Y esto tiene que ver con reino. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Te das cuenta? Arrepentimiento, salvación, pero el reino va incluido ahí. Mira algo interesante también. Cuando se predica a judíos, ¿qué contiene? Contiene mucho de profecía cumplida. Hay una nota aquí en el apunte. Dice, en cuanto a lo del profeta, del Deuteronomio 18, 15 al 19, habla del profeta. Jesús era el profeta prometido. No creer en él causaría la exclusión del pueblo de Dios. Y en este caso, según se anunciaba, exclusión de participar de ¿qué cosa? El reino. Participar del reino milenial. Nota algo. Versículo 18. Dios ha cumplido lo que antes había sido anunciado por boca de
los profetas. Cumplido, anunciado, profetas, versículo 21. Era necesario que se cumpliera. O sea, habla de necesario, ya estaba anunciado. Y luego dice en el versículo 21 también, Dios habló por boca de sus santos profetas. Luego en el versículo 22, habla, levantará profeta. En el versículo 23, toda alma que no oiga aquel profeta. Versículo 24, y todos los profetas, también todos los que habían anunciado estos días. Versículo 25, vosotros sois hijos de los profetas. ¿Te das cuenta cuántas veces aparece la palabra profecía? ¿O algo relacionado con profecía o algo anunciado? ¿Qué deja claro Pablo con eso? Se está cumpliendo. No pueden negarse a esto. Es evidente lo que está sucediendo. Por eso dice al principio, ¿por qué os maravilláis? Todo esto estaba anunciado. En el primer sermón lo explicó, ya estaba anunciado. En el segundo sermón lo explicó. Todo esto es lo que en el Antiguo Testamento se anunciaba. Es parte de la revelación de Dios, es parte. Por eso entendían que todo el cristianismo, lo que estaba surgiendo aquí, tenía que ser parte del judaísmo también. No lo identificaban como algo diferente. Muy bien, ahí terminamos con el capítulo 3. ¿Alguna pregunta? Porque ya entraríamos al cuarto. ¿Todo bien? Avancemos entonces. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Le cayeron, ahora sí les cayó aquí la ley, justamente cuando estaban hablando al pueblo, evidentemente se interrumpió este mensaje. Y dice versículo, bueno, vamos a tomar el receso, ya entramos bien con el capítulo.